Buenos días, soy Eva Chávez de Linfomas Argentinas, representando a los pacientes con mielofibrosis, y hoy estamos con la doctora Graciela Salinas, que es la jefa del servicio de hematología de acá del Hospital Central, y hoy vamos a charlar con ella sobre mielofibrosis. Nos va a contar un poquito lo que es esta enfermedad, sus causas, sus síntomas, si tiene cura. Así que, doctora, le invito a que nos charle un poquito sobre mielofibrosis. Buenos días. Con respecto a mielofibrosis, hay dos tipos de mielofibrosis. Uno que se llama mielofibrosis primaria y otro mielofibrosis secundaria. ¿Qué quiere decir mielofibrosis secundaria? Que proviene de otra enfermedad. Y las enfermedades de las que proviene son enfermedades hematológicas, como son policitemia vera, que es una enfermedad dentro de un gran grupo de enfermedades llamadas mieloproliferativos crónicos, y también de la trombocitemia esencial. Excepcionalmente también de la leucemia mieloide crónica, que puede llegar a transformarse en mielofibrosis. Hay una forma especial de mielofibrosis secundaria en pacientes que tienen cáncer avanzado con metástasis a nivel de la médula ósea, como el cáncer de próstata, y en otra enfermedad también hematológica, que es mieloma múltiple, que puede debutar como con mielofibrosis secundaria. Ese es un gran grupo, es un grupo especial de mielofibrosis secundaria. A lo que yo creo que usted viene a preguntarme, es mielofibrosis primaria. Bueno, ¿qué es mielofibrosis? Mielo significa médula, fibrosis significa justamente fibrosis, vulgarmente cicatriz. La médula ósea es la encargada de fabricar la sangre, es decir, todos los elementos de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. La médula ósea que fabrica sangre se encuentra en ciertos huesos, como huesos planos, como el esternón, el cráneo, el cuerpo de las vértebras, las costillas y también las caderas. Allí adentro se encuentra una célula llamada célula madre, que es la productora de todas las células de la sangre, y por un mecanismo completamente desconocido a la fecha, como productora de mielofibrosis primaria, se comienza a producir una sustancia, que la producen las células llamadas megacariocitos, que son los productores de plaquetas. Comienza a producir una sustancia que estimula la producción de fibrosis, que se llama factor de producción de fibrosis a través de los fibroblastos, una célula especial que produce la fibrosis. Entonces la médula ósea se va vulgarmente secando. Desde el punto de vista científico se llama fibrosando. La médula ósea deja de producir entonces los elementos normales de la sangre, y otros órganos toman el comando, fundamentalmente el vaso, y luego le sigue el hígado. Insisto, las causas de la mielofibrosis primaria son completamente desconocidas. Es una enfermedad rara, no tenemos estadística en la Argentina todavía, pero más o menos se calcula que hay 3 a 4 casos por cada millón de habitantes por año, y una leve predisposición en el varón. Le da más frecuente aparición promedio 60 años. Por supuesto que la excepción siempre existe en gente más joven, también hay casos en niños, pero el promedio más frecuente es de 60 a 75 años. ¿Cómo debuta la enfermedad? Bueno, justamente como la médula ósea deja de producir los elementos normales de la sangre, podemos tener, por una parte, la falta de producción de los elementos normales, es decir, la anemia, hemorragia por plaquetas bajas y infecciones por disminución en la producción de glóbulos blancos. Generalmente estos síntomas por falta de producción aparecen en forma más tardía. Lo que suele aparecer en forma más precoz son los síntomas que nosotros llamamos constitucionales, es decir, de todo el organismo, producido por el aumento del vaso. El vaso comienza a aumentar de tamaño. No sé si saben que el vaso es un órgano que está normalmente por debajo de la parrilla costal izquierda. Comienza a aumentar de tamaño y se encuentra con los órganos vecinos, que son el estómago y el intestino grueso. Por lo tanto, los pacientes comienzan a intentar comer y
sienten una plenitud precoz, es decir, que se satisfacen rápidamente al comer, comienzan a adelgazar. Segundo, al estar en contacto con el intestino grueso, con el colon descendente y el vaso comprimirlos, los pacientes se quejan de ¿qué? De constipación. Entonces, comen poco porque se satisfacen precozmente y pues segundo, se constipan. A veces hacen un círculo vicioso y no como para no estar constipado. El vaso también al crecer en forma progresiva comienza a consumir calorías. El paciente adelgaza por falta comiendo poco y porque aumenta el metabolismo. Los pacientes también pueden llegar a tener febrículas o fiebre en forma vespertina nocturna, sudores nocturnos, y al crecer este vaso, el vaso forma parte, el sistema venoso y arterial del vaso forma parte de lo que nosotros denominamos sistema porta. El sistema porta es un sistema vascular constituido por la vena esplénica, la vena hepática y la gástrica. Y al crecer viene una gran complicación bastante frecuente que es la trombosis del sistema portal. Entonces, otra complicación que puedan tener los pacientes con mielofibrosis son las trombosis, fundamentalmente el sistema porta. También pueden tener trombosis los pacientes porque al principio, sobre todo, pasan por un estadio que se llama de hiperplasia, es decir, aumenta todos los elementos, glóbulo blanco, glóbulo rojo no, plaquetas, y producirse trombosis. Y esos serían los síntomas, diríamos, más frecuentes que el paciente tiene. Cuando por alguno de estos síntomas consulta, lo primero que hace el médico es pedir un hemograma, y la característica del hemograma es que es la anemia. Y después de la anemia, cuando uno ve la sangre, se ve en la forma de los glóbulos rojos en lágrimas, o hematíes en lágrimas, también llamados datriocitos. Ya alarma para el médico, más una esplenomegalia y todos los síntomas que lo constituyen, de que el paciente puede tener una mielofibrosis. El diagnóstico se hace con biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea es el diagnóstico de certeza de la mielofibrosis, y también hay que hacer estudios genéticos, un estudio citogenético y estudios moleculares. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar las otras causas secundarias. Se le hace estudio para descartar leucemia mieloide crónica con un estudio molecular que se llama BCR-ABL, y se hace también dos estudios mutacionales. La primera mutación que se hace en la actualidad produce una mutación que se llama del JAK2, que en las pacientes con mielofibrosis se encuentra en el 50% de los pacientes, está presente, y si le da negativo, se ha detectado otra mutación, que es la mutación del CALR. Si esta mutación da negativa, se busca una tercera mutación, que es del MPL, que es relacionada a las plaquetas. O sea, hay toda una secuencia diagnóstica para llegar al diagnóstico definitivo de la mielofibrosis primaria. Una vez que diagnosticamos la mielofibrosis primaria, vemos las condiciones en que está el paciente, la edad del paciente, si el paciente tiene, acá estamos un poco en la discusión, menor de 60 años para algunos, menor de 70 para otros, y las condiciones clínicas del paciente. Si tiene hermanos, estudiamos los hermanos para hacer estudios de histocompatibilidad y ofrecerles a la fecha el único tratamiento curativo, que es el trasplante de médula ósea con un hermano, que en este caso se llama relacionado, y si el paciente es joven, menor de 50 años de edad, y no tiene donante histocompatible en relación con los hermanos, o no tiene hermanos, buscamos en el banco o en el registro internacional de médula ósea para hacerle un trasplante no relacionado, porque a la fecha el único tratamiento curativo para la mielofibrosis es el trasplante de médula ósea. Si porque el paciente no tiene donante, no está en condiciones clínicas, tiene otras enfermedades graves como son una enfermedad de la tercera edad en general, hay hipertensión, insuficiencia renal,
EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica del pulmón, o sea, las condiciones clínicas no lo permiten, comenzamos con el tratamiento clásico, que es la hidroxurea, que es tratamiento de elección. Y después ya hay otros tratamientos dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, por ejemplo, las transfusiones, eritropoyetina para estimular la producción de glóbulos rojos, hasta llegar a un inhibidor de JAK2 que es el ruxolitinib, que en algunos pacientes anda y en otros no funciona. En la actualidad, en los últimos trabajos, se está viendo se está reviendo el uso de ruxolitinib en los pacientes con mielofibrosis, y en policitemia vera también se está utilizando, porque se están viendo los efectos colaterales a corto y a largo plazo, así que creo que se va a dejar usar. ¿Y cuáles serían, doctora? Hay mayor probabilidad de transformación en leucemia con el uso de ruxolitinib. Sí. Es lo que por eso se está reviendo eso, ya hay trabajos muy recientes y en algunos lugares se está dejando de utilizar. Y como la efectividad no es del 100%, sí. no es del 100%, bueno, digamos, al que anda, y al que le funciona, hay que seguirlo muy estrechamente, Sí. para no llegar a la etapa de leucemia. Esa sería la parte evolutiva de la enfermedad. Bueno, realmente, doctora, me ha hecho un panorama general. Las preguntas, todo que me hacía la gente está dentro de todo lo que usted me ha comentado, porque preguntas como la que me hicieron los pacientes fue trasplante, el ruxolitinib, si había algo mejor después de esto, para el paciente, por ejemplo, como en mi caso. Yo le diría que está en marcha, están los estudios fase 1, fase 2, que se llaman estudios de otro inhibidor de JAK2, existen. Sí. Pero a la fecha no hay ninguno que supere. Los efectos colaterales son muchos. Mire, se ha utilizado hasta el autotrasplante de médula ósea cuando no hay donante, y sabe que hay pacientes con el autotrasplante han funcionado. Sí. Han funcionado. Y que sería una buena propuesta en pacientes que tienen, porque el autotrasplante de médula ósea, diríamos, mucho menos agresivo que el allotrasplante, es decir, que recibe de otra persona, que eso sería una buena indicación en una persona joven, que tiene algunas complicaciones que no toleraría el trasplante halogénico. Bien. Doctor, una preguntita más que le voy a hacer, que algunos pacientes me la han hecho. El caso de los pacientes que me dicen, yo estoy diagnosticado pero no estoy medicado. ¿Por qué? En la primera fase, seguramente son pacientes que están en la primera fase de la mielofibrosis. Sí. Bueno, justamente uno trata pacientes que tienen la mielofibrosis. Cuando da síntomas lo tratamos, si no da síntomas no la tratamos. Hay varias enfermedades hematológicas, tanto benignas como malignas, que es preferible observarlos, controlarlos y llegado el momento recién tratarlos, porque no vamos a aumentar la expectativa de vida tratándolo en forma precoz. Bien. A veces el remedio es peor que la enfermedad. Bien. Pero por eso, siempre y cuando esto es diálogo con el paciente, no lo tratamos porque usted no tiene en este momento decimos esto, ¿no? No tiene las indicaciones clínicas para el tratamiento. Cuando llegue el momento se lo trata. El tratamiento generalmente está dado por el crecimiento del vaso, la anemia, las plaquetas cuando se desbordan en más o en menos, porque hay pacientes que tienen la mielofibrosis y tenemos trombocitosis muy importante. Ahí en ese caso podemos utilizar anagrelide para bajar el número de plaquetas. A veces el vaso es muy grande y el paciente no está en condiciones clínicas, a veces habrá que sacar el vaso, entonces le hacemos radioterapia a baja dosis. Es muy variado. Yo le digo que el tratamiento de mielofibrosis como lo que es artesanal. Sí. Cada paciente es cada paciente. Son todos muy distintos. Todos diferentes. Diálogo. Paciente es dialogar con el paciente, elegir lo mejor, conversar con él, decirle cuáles son todos los efectos colaterales. Por ejemplo, talidomida. La talidomida, excelente medicación para en los primeros estadios también de
de la mielofibrosis. Por supuesto, la talidomida tiene sus efectos colaterales, que es la neuropatía. Por supuesto que no se lo puedo dar a una persona con edad fértil porque produce malformaciones. Pero es fantástico. Baja dosis de corticoides también, teniendo en cuenta que corticoides a mediano y a largo plazo produce osteoporosis. Bueno, todo esto, hay muchísimos medicamentos que podemos utilizar, pero el único tratamiento que lo va a curar va a ser el trasplante. Ese es el objetivo. Pero lamentablemente la mayoría de los pacientes que tenemos no están en condiciones clínicas de ofrecerles el trasplante de primera instancia, o por la edad o por las condiciones clínicas generales que tiene el paciente. Bien. Bueno, doctora, le agradezco mucho, realmente nos ha explicado muy bien lo que es la mielofibrosis, así que bueno, de parte de Linfomas Argentinas le agradezco. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cuento con usted para ¿Alguna otra charla? alguna otra charla. Bueno. Bueno, muchísimas gracias.